De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jovito y Delagun. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de tu podcast Monjes Fanáticos. Estoy aquí con Delagun y les tenemos varias novedades. ¿Cómo estás, Delagun? Muy bien, estimado amigo mío, compañero de este podcast, Monjes Fanáticos. Ustedes, amigos, ahí en su casa, en su oficina, en su dormitorio, quizás donde estén escuchando este podcast en este momento. Gracias por su preferencia. Nos acercamos a los 1000 escuchas y eso es gracias a que ustedes nos han escogido para que seamos su compañía. Y por supuesto, como tú decías, amigo, tenemos grandes novedades. Cuéntanos. Lo primero tiene que ver con el programa. Les comentamos que desde hace una semana estamos en la marcha blanca de la página de Facebook de Monjes Fanáticos, así que le iremos dando también unas capsulitas y algunas noticias para complementar lo que aparece en monjesfanáticos.wordpress.com y lo que ponemos en el Twitter. Y ya entrando de plano en el programa, veremos primero el tráiler de una película que se llama Annihilation. Este tráiler tiene que ver con la historia que cuenta cómo podrían ser algo así como una especie de futuro distópico, porque no es tan así tampoco como un futuro negro como por ejemplo Blade Runner o otra novela que está parecida. Es un poco apocalíptico, anda más en la onda de Blade Runner o Mad Max más que otra historia. ¿Pero tienes algún detalle específico ahí que no puedas contar? Bueno, esta es una propuesta en un mundo posapocalíptico de terror. Está basado en el libro de Jeff Vandermeer y la historia se centra en lo que pasa en una misteriosa área denominada el Área X, que para algunos es un paraíso y para el otro es un motivo que ha llevado a varios a suicidarse. Esa es la premisa de la historia. Y claro, y la protagonista, que en este caso es interpretada por la actriz Natalie Portman, es quien viaja a este lugar paradisíaco o infernal, como dices tú, la zona X, para encontrar a su pareja, que en este caso sería el actor Oscar Isaac. Oscar Isaac, exactamente. Que lo recordarán de la última Star Wars y vienen de Last Jedi también. Así es. Y el tráiler básicamente parte con las imágenes de esta protagonista, de este personaje principal, en un lugar recluido, no sabemos si es un manicomio, un hospital o una sala militar, haciendo rememoraciones a este lugar y a este viaje que hubo para poder rescatar a su pareja. Sí, uno de los misterios que tiene esta Área X es que la naturaleza cobraría vida y estaría a cargo de toda esta sección y obviamente el ser humano es una especie de invasor. ¿A quién más podemos ver dentro de este tráiler? El reparto se ve bien interesante. ¿Qué actores forman parte del reparto? Por un lado, dentro del escuadrón de reconocimientos tenemos a la actriz Jennifer Jason Leigh, que la podemos ver en Twin Peaks o en Los 8 más odiados, que es una actriz que tiene bastantes películas y hace el papel de una psicóloga que acompaña a la expedición. También tenemos en el papel a la actriz Tessa Thompson, que la vimos en el spin-off de Rocky Creed, y también será parte de Thor 3, que ya hemos visto en los avances y estuvimos comentando en su rol de Valkyrie. Como parte ahí de lo que va a ser el Revenger Team en lo que será la próxima película Thor Ragnarok. Y la última actriz interesante que aparece en este reparto es Gina Rodríguez, que aparece en la serie Jane the Virgin, que ganó varios premios y todavía es parte de esa serie. La película, ¿por qué es tan interesante y por qué la trajimos a este programa con Delagun? Es porque su director es Alex Garland, que dejó una muy buena impresión con su película anterior, que era Ex Machina, en la cual convenció tanto a los estudios de Hollywood como a los amantes de la ciencia ficción a demostrar que estas historias tienen un público y tienen un nicho donde se puede explotar. Entonces, eso es la segunda parte interesante, aparte de que el guión se ve bien entretenido. De hecho, voy a tomar tu comentario para hacer dos alcances. Yo creo que en este caso, este tipo de propuestas son claramente caballitos de batalla de lo que hoy es el cine de ciencia ficción. ¿Y por qué lo digo así?
Claro, vivimos una época dorada para todas las películas de fantasía, de superhéroes, de viaje interplanetario, todo eso que quedaba remitido al cómic, a revistas independientes, a ciertos nichos solamente, y que en el cine poco y nada tenía de cabida, excepto en ese cine B de efectos especiales baratos y malas producciones de poco coste. Que tenían su encanto, pero bueno, también está para grandes líderes de la ciencia ficción. Y de ese es el tema. Hoy en día la ciencia ficción como tema dentro del cine vive un gran momento, y este tipo de eventos, de historias que se pueden contar, así como las historias más crudas como La Torre Oscura de Stephen King o el mismo Blade Runner 2049, que en su minuto no fue una película de culto, pero que con el tiempo se convirtió y ganó adeptos, así como la serie Star Trek, de la cual vamos a hablar ahí en nuestro especial de este capítulo. Este tipo de historias van enganchando y, como te digo, gozan de una salud formidable en el cine a hoy, el 2017. Así que es una propuesta interesante. El tráiler, por ejemplo, como tú decías, nos mostraba a la naturaleza muy vigilante, expectativa de qué es lo que hace este expedicionario humano dentro de este sector X. Da pistas de que, por ejemplo, la naturaleza ataca convirtiéndolos en momias, fusionando plantas con seres humanos, de alguna forma un poco macabra, buscando algo así con el terror psicológico también, generando la parte de thriller que tiene la historia. Así que ahí tenemos elementos también que llaman, desde el punto de vista visual, a un impacto, a aquel que le gusta este tipo de historia un tanto apocalíptica. La cinta entonces de Alex Garland tiene fecha de estreno en febrero 2018, así que será uno de los puntos de estreno. Quisimos adelantarle este primer teaser trailer y debiera venir algún segundo tráiler un poco más adelante que vamos a ver si nos entregan más pistas y complementa esta historia. Así que ese es el tráiler que teníamos para analizar esta semana. Y ahora, como tema central de nuestro podcast, vamos a comentarles a nuestros amigos fanáticos y a nuestros amigos Trekkies que vamos a hablar de la serie que está en boga en este minuto con el estreno de Star Trek Discovery, la cual también vamos a comentar en el final de este episodio. Queríamos hacer un especial dedicado a Viaje a las Estrellas, como se conoce en Hispanoamérica, o La Conquista del Espacio, como fue traducida en España a mediados de los 70. Así que vamos a comentarles a todos nuestros amigos fanáticos qué es esta serie de Star Trek y qué hubo detrás de toda la producción y creación de esta mítica serie. La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos 5 años, explorar nuevos mundos. Descubrir la vida y las civilizaciones que existan en el espacio extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el ser humano. Viaje a las estrellas. Como el universo de Star Trek es muy amplio, nos vamos a abocar en esta oportunidad a la serie original que dio pie a este universo. Fue creado por Gene Roddenberry y está compuesta por 6 series de televisión con actores reales. La serie original es de 1966 y hubo también ahí, como curiosidad, una serie de animación con personajes en 2D y además de varias películas que ya acumulan prácticamente 13 películas. Como comentábamos, en 1966, el creador Eugene Wesley Roddenberry, mejor conocido como Gene Roddenberry, creó una serie de televisión de aventuras espaciales para la cadena de televisión NBC, imaginando un mundo futuro en el que la Tierra está en total armonía y que las guerras, el hambre, las enfermedades y la pobreza ya no son amenazas para la humanidad, y donde las diferencias políticas, raciales o religiosas no enfrentan a los seres humanos unos con otros, y en la que el grupo multicultural de exploradores espaciales enfrentan problemas y aventuras muy lejos de la Tierra. El creador Roddenberry nació en la ciudad El Paso, en el estado de Texas, el 19 de agosto de 1921, y luego en su niñez pasó a la ciudad de Los Ángeles.
Ahí estudió 3 años para policía, pero se interesó en lo que era la ingeniería aeronáutica y obtuvo su licencia de aviador. Ya a partir de ahí mostraba inclinaciones por todo lo que era la aviación, los temas aeronáuticos y que serviría de inspiración tal vez para muchas de las cosas que plasmó en Star Trek. Se desempeñó como piloto luego de la Segunda Guerra Mundial y luego empezó a enfocarse en lo que era la televisión y que ya lo vio como el futuro del siglo XX y que para estos nuevos medios de comunicación se necesitaban buenos escritores para buenas historias. Y ahí empieza su nexo en estas historias espaciales. Claro, de hecho, luego de participar en la Segunda Guerra Mundial y continuar un poco su carrera militar, termina estudiando licenciatura en literatura y por ende también ahí comienza su faceta como escritor. Finalmente fallece a causa de una insuficiencia cardíaca el 24 de octubre de 1991 a la edad de 70 años. Como comentario, es una de las personas cuyos restos fueron enviados al espacio como un tributo en el lanzamiento del satélite español Minisat. Esto se produjo en abril de 1997. Un bonito homenaje para alguien que creó un universo muy lejano. En las estrellas, obviamente. A donde ningún hombre ha llegado antes. Y pasemos a hablar de precisamente esta serie, el gran legado de Gene Roddenberry, Viaje a las Estrellas. A pesar de que Roddenberry era conocido como un escritor de westerns, tiene varias obras notables que se convirtieron en musicales y otras obras de teatro por ahí, en la década del 60 comenzó a desarrollar otro tipo de proyectos, incluyendo uno que describió como un expreso hacia las estrellas. El episodio piloto de Viaje a las Estrellas fue titulado The Cage y protagonizado por Jeffrey Hunter como el capitán Christopher Pike, al mando de la nave espacial Enterprise. Todo esto en el año 1964. Sin embargo, la NBC rechazó este piloto por considerarlo demasiado intelectual. El único consuelo para Gene Roddenberry era que la cadena estaba dispuesta igual a crear un segundo piloto. Este piloto está en Netflix, o sea, tú vas a ver la serie original y aparece el capítulo 0, el conocido como The Cage o La Jaula, y obviamente se trata de este capítulo piloto, que efectivamente, como comentario personal, me pareció, claro, un capítulo muy acorde a lo que quería hacer con la serie Star Trek, pero con un tono demasiado serio, puesto que este capítulo trata principalmente de un cuestionamiento de una raza muy poderosa, pero que a la vez estaba al borde de la extinción. Los temas son muy profundos de tratar, un poquito densos para la temática del momento, y eso yo creo que es lo que hizo un poco dudar a los ejecutivos de NBC si esto realmente serviría o no serviría para la televisión. Pero obviamente el proyecto igual les gustó y por eso quisieron hacer un segundo piloto. Y este segundo piloto, episodio, conocido como Where No Man Has Gone Before, que fue protagonizado por William Shatner, ya como el capitán James Tiberius Kirk, y Leonard Nimoy como el señor Spock, personajes míticos de la saga de Star Trek. Esta vez, obviamente, que la conjunción de estos dos personajes, sobre todo William Shatner, que es un capitán arrojado y temerario, pero también tiene su cuota de más liviana, fue aceptado por la NBC y salió al aire el 8 de septiembre de 1966. De hecho, Leonard Nimoy también aparece en el primer episodio, piloto 0, y es uno de los actores que se quedó por la serie completa finalmente. Dentro de este marco ficticio que creó Gene Roddenberry como parte del mundo de Star Trek, tenemos que es un universo protagonizado por una Federación de Planetas Unidos, que es un estado interplanetario ficticio. Es un estado federal de más de 150 planetas miembros y más de 1000 colonias que se extendería por aproximadamente 8000 años luz en lo que es la galaxia de nuestra Vía Láctea. En este punto, la Tierra es un lugar paradisíaco donde los humanos han vivido en constante progreso desde el primer contacto en el año 2063, así que nos queda un poquitito para iniciar esta aventura espacial. Asimismo, desde el año 2161, la Tierra se convierte en la capital de esta federación, teniendo como sede el gobierno en la ciudad de París, Francia, y el comando y la academia de la flota estelar en San Francisco, California, habiendo llevado su desarrollo como civilización hasta los confines del espacio conocido, que suma así una cuarta parte de la Vía Láctea.
Gran parte del éxito de esta serie tiene que ver con la elección de la tripulación. Ya como que comentábamos, estaba el capitán James Kirk, quien nos introducía en cada episodio con su voz característica: el espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise, en una misión que duraría 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas y nuevas civilizaciones, hasta alcanzar un lugar donde nadie ha podido llegar. Esa mítica frase se conservaría en la serie posterior, que tomaría el relevo que sería llamada la nueva generación. Pero eso lo dejamos para otro episodio del podcast. Y retomando este tema de la tripulación del Enterprise original, la primera tripulación del Enterprise estaba encabezada, por supuesto, como decías tú, por James Kirk, que era un hombre intrépido, audaz, seductor, y por supuesto a cargo de esta conocidísima nave como la USS Enterprise. Como contraparte estaba el comandante Spock, interpretado hábilmente por Leonard Nimoy, de origen mitad vulcano por parte de padre y mitad humano por parte de madre. El primer oficial de la Enterprise, oficial científico y a la larga y en esta toda serie, el mejor amigo de Kirk. Luego tenemos al teniente comandante Leonard McCoy, que en este caso fue interpretado por el actor DeForest Kelley, quien siempre aportaba un grado de humor a la serie. Era el oficial médico en jefe, conocido y apodado como Bones o Huesos por Kirk, y era alguien muy cercano también al capitán de la nave. Otro de los miembros de la tripulación sería el teniente Hikaru Sulu, interpretado por el actor George Takei, de origen asiático, que sería timonel de la Enterprise, y ahí ya nos va mostrando una tripulación multirracial. Una de las grandes características que tenía esta serie era el nivel de inclusión, sobre todo para una época, estamos hablando desde el 66 hasta el año 70, una época que estaba muy marcada por el racismo, entre otras cosas, y por ende incorporaciones de este tipo de personajes, por ejemplo asiáticos, o en este caso la teniente Nyota Uhura, interpretada por la actriz Michelle Nichols, que hacía de oficial de comunicaciones de la nave, también era representante de esta diversidad de razas dentro de una nave. Sí, pues era afroamericana. Claro. El jefe de ingeniería, el teniente comandante Montgomery Scott, interpretado por James Doohan, conocido con el apodo de Scotty. Y por último tenemos al alférez Pavel Chekhov, interpretado por el actor Walter Koenig, que también actuaba como timonel. Este es un personaje ruso que pasaría a ser como el bando de los buenos en la época para la televisión norteamericana. Esto relacionado mucho con la Guerra Fría de aquel entonces. Y este personaje recién se integraría a partir de la segunda temporada. Y aquí tenemos una anécdota. Chekhov tenía que reemplazar a Sulu en el papel y por eso se convertía en timonel. Pero luego, ¿por qué? Porque Sulu, debido a que estaba en otros proyectos, no podía participar de la serie. Y esto le molestó tanto al actor, que en cierto modo insistió hasta poder ser parte de la serie, incorporarse a la serie. Y se pensó que iban a llevarse muy mal con el actor Walter Koenig, Chekhov. Y por el contrario, al final terminaron siendo muy grandes amigos dentro de lo que fue todas las grabaciones de esta serie. Vamos con la historia como tal del origen de Star Trek, la serie original. Por primera vez, como ya les decía mi amigo Jovito acá, salió al aire el 8 de septiembre de 1966. Y esta nave Enterprise entró en miles de hogares, transformando a su público en aventureros, explorando extraños nuevos mundos. Por ende, el equipo de producción de Roddenberry incluía al director Matt Jeffries. Y aquí Jeffries tiene una interesante referencia. Jeffrey diseñó el Enterprise y su contribución dentro de la saga fue en un homenaje en los llamados tubos Jeffrey, parte del estándar del diseño ficticio de las naves de la Federación. Claro, estos tubos Jeffrey se refieren a estas escalinatas que conectan a través de los pisos de las diferentes cubiertas. Para hablar con el lenguaje tricky, en las distintas cubiertas se conectan, además de por los turboascensores, por estas escotillas manuales que son escalinatas, y a esa escalinata se le llaman tubos Jeffrey. También diseñó el puente principal de la Enterprise. Cuando Star Trek se estrenó, no fue un éxito inmediato. De hecho, los índices de audiencia eran muy bajos, al igual que los ingresos en publicidad. Y por ende, la serie
desafortunadamente estaba lejos de ser un éxito y la NBC amenazó con cancelarla ya llegando al segundo año de emisión. A pesar de esto, los fanáticos lograron que se repusiera hasta lograr solo una tercera temporada, completando los 79 episodios de esta primera generación o de esta primera parte de Viaje a las Estrellas. Todos pensaron que Star Trek caería en el olvido, pero las benditas repeticiones que de repente la gente quedaba un poco saturada, en este caso, lo único que hicieron fue ganar y ganar y ganar adeptos, ganar trekkies, ganar fanáticos para la serie. Hasta que en el año 73 volvió a la pantalla, bueno, con la forma de dibujos animados con las voces originales del elenco. Sin embargo, esta serie animada no tuvo el mismo éxito que la serie original y fue cancelada prematuramente luego de solamente 22 episodios. Y aquí pasamos a un proyecto que también fue cancelado, pero que pasaría a convertirse en la primera película de la saga. Hablamos de Star Trek Fase 2. Los actores originales de la serie aceptaron volver, excepto en ese minuto por Leonard Nimoy, que estaba con otros proyectos, y cuyo personaje sería reemplazado por un oficial vulcano llamado Son. Por ende, esta Star Trek Fase 2 nunca llegó a ser producida, pero desembocaría en una película, y esto también es debido al éxito de uno de sus competidores, pero que para los fanáticos verdaderos sabemos que es una hermana dentro de la ciencia ficción, que es Star Wars. El éxito de Star Wars lleva a que se desarrolle la primera película de Viaje a las Estrellas. Así fue como Viaje a las Estrellas, la película original, se estrena a fines de 1979, convirtiéndose en un éxito de taquilla, aunque termina dividiendo la opinión de los fanáticos y de la crítica. Y por supuesto como una gran serie que es inclusiva, que muestra un mundo paradisíaco, donde las diferencias, como decíamos, tanto culturales, religiosas, políticas, económicas, quedan en olvido para trabajar en conjunto por el desarrollo del potencial humano más allá de las estrellas, es que esta serie también generó un gran impacto cultural no solo en aquella época, sino que hasta el día de hoy. Teníamos en primer lugar un personaje mitad alienígena, mitad humano en la figura de Spock. También teníamos un personaje asiático. Claro, como era Hikari Zulu. Y teníamos también al componente afroamericano y mujer además en la comandante Uhura. Así es. Entonces, en ese sentido, es digno destacar que al comenzar las transmisiones de la serie original, los personajes estos que mencionabas tú, Jovito, en televisión, generalmente en otras series, en películas, participaban solamente de papeles estereotipados. Por ejemplo, los asiáticos siempre eran los humildes sirvientes, o en este caso, ridículas caricaturas, marcándolos como enemigos perversos, así fuera de contexto, obviamente. Incluso en el Avispón Verde, el papel que interpreta Bruce Lee es un sidekick nomás. Claro, que con poca importancia. O sea, es el mayordomo del Avispón Verde y el que le sigue las andanzas a este millonario que quiso ser superhéroe. Que se robe la película de otro cuento, pero... Claro, porque el actor también ahí, bueno, en este caso, quien la interpreta es un gran actor ahí y luchador. Bueno, todos saben quién es. Y por lo mismo es que el personaje de Hikaru Zulu rompió totalmente con el molde de estos estereotipos, abriendo un espacio mucho más digno para los actores y personajes asiáticos. Otro elemento de unión o visionario en su tiempo fue la incorporación de Chekov, que como comentábamos tenía su origen ruso en una época que todavía habían muchos rezagos de la Guerra Fría y de ver a los rusos como enemigos. En este minuto Roddenberry nos presenta un mundo que ya está armonizado y que tiene toda su raza en armonía. Entonces la existencia de un ruso apoyando a la Federación, siendo parte de la flota principal, de la flota estelar, es parte importante de esta multiculturalidad del proyecto de Roddenberry. Claro, de hecho, así como Chekov era el gran enemigo ruso de la Guerra Fría, en este caso Zulu representaba al enemigo que Estados Unidos tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con este caso, con la parte oriental, los japoneses principalmente, y que en la época, en las películas de aquella época se les representaba como bárbaros suicidas, estos kamikaze que vemos en algunas películas. Otro punto importante, ya habíamos comentado, Uhura, mujer en el espacio, empoderada, estaba a cargo de comunicaciones, a lo mejor no la exacta primera línea, pero era un papel importante. Y se también produce en el año 68 el primer beso en pantalla
multirracial entre Uhura y James T. Kirk, lo cual también fue un hito televisivo para la época. En este caso, Uhura era una mujer afroamericana y a la vez del hecho de ser mujer, que quizás también tenía una función un tanto secundaria, el tema de las comunicaciones. Sin embargo, ella como personaje tenía un altísimo nivel de competencia profesional, lo que significaba un gran ejemplo positivo para las minorías étnicas, para el desarrollo de la mujer también, que en ese tiempo todavía tenía un papel más preponderante dentro de la casa y no fuera como profesional. Y obviamente un papel clave que sería después dentro de la sociedad americana en la década de los 60. La actriz Michelle Nichols había planteado dejar Star Trek después de la primera temporada en el año 1967. Sin embargo, una conversación con Martin Luther King la persuadió a quedarse, haciéndole ver que ella era un modelo a seguir dentro de la comunidad afroamericana. Y así como tiene elementos culturales importantes que entrega Star Trek, también en la tecnología que fue adelantada a su tiempo con los distintos artilugios que nos fue presentando, marcó también el futuro desarrollo de los inventores y de lo que vieron como posibilidades a futuro. De hecho, en muchos capítulos de la serie podemos ver que se emplean dispositivos o tecnologías que eran muy innovadores para esa época y que, como decías tú bien, Jovito, terminan adelantando descubrimientos o tecnologías que usamos incluso hoy en día. Por ejemplo, el Capitán Kirk firmaba asuntos importantes con un aparato que hoy en día todo el mundo conoce como una tablet o un iPad o similar, y que en ese tiempo era todo un artilugio tecnológico futurista, ya que apenas se conocían las computadoras de escritorio. Y en ese sentido también utilizaba un lápiz plástico que podría ser el Apple Pencil o un similar para escribir dentro de esta tableta. Y claro, la tableta también era táctil, o sea, también otro invento que hoy en día ya deja cotidiano. De ser, claro, ya deja de ser una cosa especial para hacer algo cotidiano dentro de nuestro día a día. Y el intercomunicador que usaban los personajes para comunicarse dentro de la Enterprise es muy similar a los modelos de teléfonos móviles. Incluso estas almejitas que salieron bien famosas un tiempo se parecían bastante al intercomunicador que usaba el Capitán Kirk y el resto de la tripulación. Hay que pensar que en el año 73 recién, o sea, después de cancelar ya la primera generación de Viaje a las Estrellas, se realizó la primera llamada a través de un teléfono móvil. Otros adelantos que se predijeron en esta serie fue, por ejemplo, el tema de las puertas automáticas, esta puerta que tú te acercas y abre, magia, para nosotros hoy en día es lo más común que hay. Las computadoras personales, que ya lo había comentado. Si bien existía la computación desde los años 50, las computadoras ocupaban piezas enteras y hacían grandes cálculos, pero que para hoy en día son meras fórmulas matemáticas. Y en este caso lo que hacía Viaje a las Estrellas es predecir de que cada uno tendría un computador propio, un computador que podría manejar y transportar fácilmente y que estaba disponible en varios sectores de la nave. También tenemos, por ejemplo, lo que utilizaba el Dr. McCoy de realizar diagnósticos sin abrir el cuerpo de la persona. Y esto tiene, por ejemplo, el uso de los TAC, las tomografías axiales computarizadas, las resonancias magnéticas y otro tipo, por ejemplo, rayos X también, que permiten hacer algunas revisiones de salud sin tener que tocar a la persona mayormente. Para que no se confundan los amigos, estamos hablando de este dispositivo cilíndrico pequeño que portaba en la mano el doctor y que hacía el escaneo del paciente. Y como decías tú, es una premonición de estos métodos de imagen actuales que se utilizan. Y además de este dispositivo cilíndrico, como les decíamos, también utilizaba un tricorder, que en este caso sería un sofisticado dispositivo portátil que le permitía recibir los escaneos de este aparatito más pequeño y hacer un análisis de datos, no solo de datos médicos, también tenemos las series posteriores, hace análisis de tomografía, de información de datos, es mucho más versátil de lo que se mostraba en la serie original y que permitía hacer diagnósticos o tomar lecturas en pocos segundos. Así que ustedes podrían decir, pero bueno, todavía estamos esperando un tricorder capaz de detectar, por ejemplo, enfermedades con solo unos segundos. Y de hecho yo les puedo decir que ese aparato ya se ha inventado y en el año pasado se presentó un dispositivo que es capaz de detectar de esta misma forma hasta 34 enfermedades con una serie de sensores miniaturizados en un aparatito que no es más grande que un lápiz. Así.
Así que increíble cómo avanza la tecnología. Otra cosa que aparecían, por ejemplo, era las instrucciones por voz a las computadoras, que era algo rutinario en la serie y que ya lo estamos usando bastante, por ejemplo, con el uso de Siri o Google y o Alexa, otro implemento. Así también como dispositivos de almacenamiento de memoria muy similares a los disquetes en un primer inicio o incluso a los pendrive que son de uso más actual, en los cuales se almacenan información y datos. Otro detalle importante tiene que ver con los monitores que había en la USS Enterprise, donde se mostraban como grandes pantallas planas donde se desplegaba la imagen en tiempo real. Ese concepto fue revolucionario en una época donde las pantallas de los televisores eran muchísimo más pequeñas, en general, muchas veces blanco y negro, y tampoco eran planas, sino que eran más bien unas cajas bastante incómodas y pesadas de transportar. Y el uso también de dispositivos de traducción simultánea, que ya estamos acercándonos bastante a ese tema, en que rápidamente, en forma inmediata, podían traducir muchos idiomas y muchos lenguajes de los extraterrestres con los que se encontraban en los viajes por las estrellas. De hecho, hoy en día tenemos varios software capaces de hacer esta traducción, no tan en tiempo real, pero sí con una rapidez asombrosa y que nos permiten facilitar la comunicación, aunque no son capaces aún de detectar todos los idiomas que manejamos en nuestro planeta. Y finalmente, otro dispositivo que ha sido innovador en aquella serie, pero que al día de hoy está todavía en la investigación, que es el tema de las nanosondas para un uso medicinal. Tecnología que todavía tiene, como les decía, algún tipo de experimentación en la actualidad, pero que ya se ve, por ejemplo, con la posibilidad de crear chips muy pequeños, la posibilidad de futuras aplicaciones de esta tecnología para curar, por ejemplo, cánceres específicos o reparar tejidos muy localizados usando mini robots. Es una cosa que ya en ese tiempo se pensaba que podía existir y que no estamos muy lejos de encontrar hoy en la realidad. Como comentario final de esta gran saga o de la serie original de Viaje a las Estrellas, es una serie que tenía un muy buen trato a la ciencia ficción con cosas novedosas y también lo suficientes salidas humorísticas o livianas para que fuera entretenido el capítulo. Una muy buena elección del reparto y de cómo unió a todos estos personajes dentro de la nave Enterprise. Tiene capítulos notables también que nos van entregando conceptos de ciencia ficción y mezclado también con temáticas actuales de esa época, como eran problemas raciales, como eran distintos inconvenientes en los mismos temas de la guerra. Hay un capítulo que a mí me encanta, que es cuando encuentran la máquina del día del juicio final, que era una máquina de guerra que estaba solo para mantener ahí un estatus de paz hasta que estas razas terminaron eliminándose a la una con la otra. Y llega el Enterprise, que encuentra una nave también de la Federación con un capitán que está desbocado de posibilidades de guerra y toma malas decisiones en relación a esta armas que pueden terminar incluso con destruir la nave. Y es un capítulo bien interesante que llevaba, a pesar de estar ambientado en muchos siglos posteriores, estaba tomando netamente este status quo de la Guerra Fría, de quién apretaba el botón primero, y era algo muy cotidiano, que a nivel de literatura es una de las funciones principales de la ciencia ficción, que es llevarnos a un entorno ficticio y lleno de tecnología o de ciencia, con elementos que son sumamente actuales. El elenco principal haría 6 películas en total, siendo mi favorita La ira de Khan, que es la segunda película, que es mucho mejor que la primera que incluso que lanzaron y que tiene una muy buena recepción también, y que en el reboot también obviamente la toman como una de las partes importantes a reeditar. ¿Tú tienes algo más que te haya marcado de Viaje a las Estrellas? Para mí sigue siendo importante lo que comentábamos recién del tema de los avances y cómo es que Gene Roddenberry se imaginaba primero este mundo utópico donde los seres humanos dejaron de pelear, dejaron de usar la violencia como medio para conseguir asuntos o conseguir sobreponerse ante otras especies, y usar la integración para, por ejemplo, tratar con otras especies, tratar
de colonizar o explorar el mundo sin intervenir. Por ejemplo, no lo mencionamos, pero yo lo destacaría. La directiva primaria que se creó como parte de esta serie de básicamente de estatutos constitucionales que tenía la Federación. Esta directiva primaria lo que priorizaba era evitar que se forzara a civilizaciones mucho menos evolucionadas a desarrollarse o a tener tecnologías que pudiesen ser finalmente mal usadas y provocasen un daño tan grande como la propia extinción. Eso habla del carácter evolucionado del ser humano, que en vez de tratar de hacer daño o invadir y apropiarse de un mundo, por ejemplo, lo que hace es observar, colonizar, aprender, y esa es la gran integración que habla esta serie, que a mí me sorprende mucho. Y por otro lado, como te decía, el tema de la tecnología, que siempre para mí fue asombroso el tener cosas, y que hoy en día cuando vuelvo a ver esta serie digo, mira, qué genialidad lo que hubo 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás, que es lo que está cumpliendo Star Trek en el 2017, y que realmente hoy en día lo tenemos en la palma de la mano. Es un placer haber sido testigo de ese cambio y ver que una serie como esta, Star Trek, nos predijo todo este tipo de cosas y que se volvieron realidad finalmente. Y pasando ahora a las Fanatic News, nuestra sección ahí de novedades y datito, tenemos varias cositas que comentarles. Como por ejemplo, Delabun. Ya hemos hablado en episodios anteriores de lo que era nuestro payasito favorito, It, pip, pip, con el actor Tim Curry, quien realizó la versión original ahí de Stephen King en el año 1991. Y que en este caso obviamente fue un payaso que fue aterrador ahí y marcó mucho lo que fue la experiencia de terror con esta miniserie para toda una generación de pequeños niños. Pero ¿qué pasa al día de hoy con el estado de salud? ¿En qué está el actor Tim Curry? Les podemos comentar que lamentablemente la vida no ha sido muy, muy condescendiente con él. De hecho ha tenido malos momentos en este caso. Y de hecho, hoy en día el actor ha tenido varios problemas de salud que lo han mantenido alejado de proyectos tan importantes como era el doblaje de voz que tenía para varias series de animación. Por ejemplo, en el año 2013 el actor sufrió un infarto cerebral que lo dejó en silla de ruedas y con dificultades para hablar. Imagínense lo que es un actor que usa su cuerpo y su voz para expresar sentimientos, tener este tipo de problemas. Es espeluznante, por decirlo así, en cierto modo. Y, como les decía, ya había presentado su voz para muchas series animadas, pero sin embargo, por ejemplo, en el 2011 había ya tenido ataques de asma, producto de infecciones pulmonares recurrentes, lo que obligó a pausar esta carrera. Y de hecho, uno de los problemas que le trajo es que no pudo acceder al papel del Joker en la serie Batman The Animated Series, por lo que fue reemplazado finalmente por Mark Hamill, que es el que todos conocemos como la voz oficial del Joker de esa serie. De hecho, en palabras del propio Tim Curry, dice: hice al Joker por un tiempo, pero me enfermé de bronquitis y me despidieron. Y ahí contrataron a Mark Hamill. Así que así es la vida, dijo en una oportunidad Tim Curry. 3 años después de haber sufrido este accidente cerebral, el actor apareció en los premios Tony en Los Ángeles, lugar en que se le dio un galardón relacionado obviamente con su interpretación en It. Y por supuesto el actor alabó la interpretación del actor actual, Bill Skarsgård, con el papel de Pennywise en la última película. De hecho, en palabras del propio Tim Curry dice: es interesante ver la cara del payaso que pone, porque no es para nada una cara de payaso obvia. Estoy fascinado, dijo el actor. Así que bueno, ahí tenemos un poco qué es lo que fue con el pasar de este gran actor que, como les decía, marcó mucho la vida de muchos niños con esta interpretación del payaso maquiavélico. Y en otros news tenemos primero a Ryan Johnson contándonos un poquitito más de los Porg, en que nos cuenta que los Porg, bueno, van a tener distintos tamaños, distintos colores también, así que los machos serían un poco más grandes que las hembras también, pueden volar pequeñas distancias y van a ser bastante divertidos.
Sí se ha esbozado que no serán tan importantes como los Ewoks en el Retorno del Jedi, y esperemos que tampoco como Jar Jar en La Amenaza Fantasma. O sea, bueno, estas aves marinas, como le llama Rian Johnson, lo ideal es que sean un aspecto que llame a la ternura para los espectadores, también dé o aporte la nota graciosa en algunos casos, pero no llegue a saturar como los personajes que tú has dicho, por el hecho de que después se conviertan en futuros odiados de esta trilogía última. Lo ideal es que la gente igual desde el minuto en que aparecieron en estas... ¿cómo se llama esto? En los afiches. En los afiches y en el behind the scenes, detrás de cámaras que lanzaron a mediados de año del episodio 8. Mucha gente se enamoró de estos seres, de estas aves marinas, como les decía, adorables para muchos. Y esperamos que simplemente, como decías tú, no se conviertan en otro Jar Jar Binks y que termine siendo un fiasco dentro de la película. Sí, hay algunos que ya quieren que en el área temática de Star Wars tengan ahí sus hamburguesas de pork. Bueno, en una de esas contrato con McDonald's, ahí tenemos doble cuarto de libra con pork. Y en otras novedades tenemos al fin un pequeño avance, un poco extraño, pero un avance al fin y al cabo, de Avatar 2. La secuela de esta película no va a llegar recién hasta el 18 de diciembre del año 2020. Así que ahí ya tenemos todavía un poquito más de 2 años de espera para aquellos fanáticos que desde el 2009 están esperando una secuela de Avatar. Y mientras tanto, como decías tú, Jovito, ya tenemos algunos detallitos. En este caso, Entertainment Weekly nos reveló más bien una fotografía de los niños, de los que van a interpretar a los hijos de estos personajes, Jake Sully y Nate Tierney, interpretados por el actor Sam Worthington y Zoe Saldana respectivamente. Estos son como les decía, los hijos de estos... ¿cómo se llama la raza? Los Na'vi. De los Na'vi. Y que, por supuesto, no serían estos 7 niños solamente los hijos de esta pareja, sino que más bien parte serían hijos de Sully y Nate Tierney. Sin embargo, hay otro clan también conocido como Medcallina que también tendría a estos personajes involucrados. Así que esas son como parte de las noticias que se van sabiendo al respecto. El rodaje de Avatar 2 ya comenzó hace muy poquito rato, el 25 de septiembre. Así que en este caso ya tendríamos que esperar algo así como 3 o 4 meses de intensos rodajes para luego lo que es la parte de producción, que es más larga, que generalmente toma año y medio en las películas actuales. Sí, en el caso de James Cameron está estimado que la postproducción es más o menos 1 año y medio, así que tiene harto que trabajar en la parte digital. Sí, bueno, no solo hemos confirmado, y ya lo hemos dicho en otro episodio, Avatar 2. También tenemos la secuela, que también se van a denominar oficialmente de Avatar Sequels. Tenemos Avatar 3, que va a llegar el 17 de diciembre del 2021, o sea, un año después casi del estreno de esta continuación, de esta segunda parte. Y Avatar 4, que llegaría el 20 de diciembre del 2024. Y no contento con eso, tenemos Avatar 5, que llegaría en diciembre del 2025. Vamos a esperar qué más novedades nos va a presentar y si ya nos empieza a presentar algo más concreto, porque hay algunos que han estimado que es probable que lleguemos a Marte antes de ver Avatar 2. En una de esas hacemos Avatar 3, 4 y 5 directo desde Marte en vez de desde la Tierra. Vamos a llegar a Pandora primero. Claro. En otras news, ya relacionado con un universo DC, ¿qué tenemos de Lagoon? Tenemos buenas novedades para el personaje de Flash dentro de la Liga de la Justicia. Y es que ya se ha filtrado como información de que la película en solitario del Corredor Escarlata, que tendría como nombre Flashpoint tentativamente por ahora, tendría su guión terminado. Y este sería un guión que ya estaría en manos de Warner Brothers para poder revisarlo y aprobarlo. Recordemos que en algún momento del año 2020 la película en solitario de Flash va a llegar a los cines y que, como habían confirmado en la Comic Con de San Diego, el arco que trataría la trama de esta película sería relacionado al cómic Flashpoint. Si este guión está aprobado, lo que faltaría ahora es encontrar rápidamente a un director que pueda
acelerar y empezar la producción y el rodaje de la cinta ya para el 2018. Seguimos tentativamente con nombres como Chris Lord, Phil Miller, Seth Graham Smith, Rick Famujima, incluso Robert Zemeckis, que ya algunos los descartan, pero todavía supuestamente está dentro de la carrera. Y David F. Sandberg, que también está ahí en la carrera, que es el recomendado de James Wan, que está dirigiendo Aquaman. Y que, como les decíamos, este arco de Flashpoint podría eventualmente ser la causante del reemplazo de, por ejemplo, Ben Affleck como Batman o de Jared Leto como el Guasón. Ya hicimos un especial en episodios anteriores de lo que era Flashpoint, y en ese sentido el arco argumental de esta historia permitiría tomar eventos puntuales, hacer cambios, y le daría el pie a Warner Bros. Sobre todo para elegir nuevos actores que tomen la batuta, por ejemplo, del personaje de Batman, de Jared Leto, o del personaje del Joker, mejor dicho, o de otros que pudieran aparecer o no aparecer en futuras películas de DC. Así que eso es lo que tenemos como de novedad con El Corredor Escarlata. Siguiendo con los personajes de DC, tenemos las novedades de lo que se viene para la tercera temporada de Supergirl, con la aparición de Saturn Girl, que va a entrar en la serie. Está interpretado por la actriz Amy Jackson, quien se sumaría para apoyar a nuestra heroína Supergirl, interpretada por Melissa Benoist, en esta nueva temporada, con lo que se vendría, las novedades de esta nueva saga. Claro, el personaje de Saturn Girl tiene unas habilidades de telequinesis que utiliza para ayudar a ser heroína y ayudar a los más necesitados. Con un poquito de antecedentes de este personaje de Saturn Girl, es que nació en Titán, que es una de las lunas de Saturno, y obviamente de ahí es cuando llega al planeta Tierra para ser de aliada de la heroína principal de esta serie. Jackson, en este caso la actriz Amy Jackson, es parte de los confirmados para volver a la tercera temporada de Supergirl, que son, por ejemplo, Adette Annabelle como Ray, Chad Lowe como Thomas Scoville, Olivia Nicanen y Isabella Vidovich en versiones más jóvenes de Alex y Kara, que son parte de la historia de la familia de la casa de él. Así que bueno, y la tercera temporada de Supergirl se va a estrenar en Estados Unidos, por supuesto, el próximo 9 de octubre, la cual nosotros tendremos que esperar al menos una semana. O sea, por cable generalmente le hace una semana, y los que la esperamos en Netflix tendremos que esperar al menos un año más. También, para complementar esta noticia, está confirmado un nuevo crossover este año con las sagas de Supergirl, Flash, la serie, Arrow y Legend of Tomorrow, y trataría sobre crisis infinitas de Tierra X, que nos presentará versiones alternativas de nuestros héroes, pero malvadas, que llegan a interrumpir acá. Un especial de 4 horas, va a ser bastante interesante, como ya lo fue el especial del año pasado, en que se va a dividir en un episodio de cada serie para completar este mini especial o este mini reunión que tienen estas 4 series. Interesante ahí ese crossover de Crisis on Earth X. Y pasamos a las noticias relacionadas con el mundo de los mutantes y Dark Phoenix. ¿Qué nos puedes contar, Jovito? En un primer pie tenemos que hay unos rumores de que esta película, esto ya es tibiecita esta novedad, sería en 2 partes. Sí. ¿Cómo te la ves, De Lagún? La verdad, no me gusta la idea, porque siempre que pienso en eso de alargar historias, no puedo olvidar, por ejemplo, El Hobbit, una historia que es bastante sencilla y que se hicieron 3 películas para justificar ahí el boom que había en ese minuto con El Señor de los Anillos y la temática de los hobbits. Esperemos que en este caso no cometan ese error de extenderla tanto, a menos que la historia valga la pena. Exactamente, ese es el punto clave aquí. Y en la segunda novedad también de Dark Phoenix, se confirmó la aparición de Daniel Cudmore, quien habría interpretado en X-Men 2 a Colossus, y se rumorea que volvería a la saga. Hay que recordar que en Deadpool fue reemplazado el actor por otro en el papel de Colossus, y al parecer él se estaría quedando con este nuevo papel. Pero el actor, Daniel Cudmore, volvería como Gladiador, el líder de la Guardia Real Shi'ar, que tiene que ver con esta nueva película.
Así que ahí tenemos esas dos novedades de lo que es X-Men Dark Phoenix. Un poquito para hacer una aclaración. En este caso, este actor, en lo que fue su personaje de Colossus, aparecía en dos facetas, o sea, en su faceta normal como humano y luego en su transformación como el personaje mutante de Colossus. Pero en Deadpool el personaje es 100% generado por CGI, por tanto se hicieron muchas modificaciones y el actor en sí prestó la voz solamente para el personaje. Así que es por eso que en este caso en Dark Phoenix podría explicarse su aparición como un personaje diferente, pese a que ya había actuado antes en algunas películas de X-Men. Y vamos con otra novedad relacionada esta vez con una de nuestras actrices favoritas, la bellísima Jennifer Lawrence. La próxima película de Jennifer Lawrence, que se va a ambientar también en este mundo, ya sabemos que también es parte de X-Men Dark Phoenix, pero se llama Red Sparrow, en la cual interpreta a una espía rusa. Dicen que sería la película soñada por Natasha Romanoff, Black Widow, en la cual ella interpreta a una espía rusa que está criada y desarrollada para ser un arma letal. Viene de la mano del director Francis Lawrence, que ya la dirigió en la saga de los Juegos del Hambre, y está basado en una novela de un ex agente de la CIA que narra esta nueva organización que se dedica a preparar jovencitas como superespías en la Rusia antigua. Así que se ve bien interesante esta nueva película de Jennifer Lawrence. Y estas fueron nuestras Fanatic News del episodio 25 del podcast Monjes Fanáticos. Y pasamos como parte de nuestro especial que tuvimos de Viaje a las Estrellas y el motivo por el cual hicimos este especial, a comentar el reciente estreno de la última serie relacionada con Viaje a las Estrellas, conocida como Star Trek Discovery. La cual tuvo su lanzamiento en CBS, a través de CBS en los Estados Unidos el día 24 de septiembre, el domingo por la noche, y nosotros recibimos los 2 primeros episodios en Netflix el día 25. El día 25, exactamente. ¿Te parece que partas tú con tu comentario, tus apreciaciones principales y luego yo hago las mías? Me parece. El primer capítulo de los 2 que presentaron lo encontré impecable, muy entretenido, dinámico y totalmente en la línea de lo que es Viaje a las Estrellas. El segundo capítulo también me gustó bastante, salvo lo que les comentaba aquí a Adela algunas tras bambalinas, que encontré que en los últimos 5 minutos fueron un poco precipitados y habría estirado un poquitito más la participación y el desarrollo de eso, sin tratar de darles más spoiler, el desarrollo de esos últimos acontecimientos. Los personajes hasta ahora que nos fueron presentando son Iqua Martin Green, que ya me gustaba en The Walking Dead, que termina de muy buena manera en esa serie, como la primer oficial Michael Burnham, que tiene una crianza vulcano-humana bien interesante, y ahí la desarrolla con las apariciones de Sarek, que ya sabemos que es el padre de Spock, en la cual los va guiando y genera una nueva dinámica bien interesante en ese punto. James Frame como Sarek está bastante bien, hasta ahora tiene unas pequeñas participaciones y actúa como las veces del padre adoptivo de la comandante Michael Burnham. Aparece Doug Jones, que lo vimos en Hellboy como Abe Sapien, como el científico Saru de la raza de los Kelpiens, así que un extraterrestre bien enclenque, con algunas actividades como de presentir el peligro y todo. Y la participación de Michelle Yeoh como la comandante o la capitana del USS Chenzo, Philippa Georgiou, que actúa como las veces de la madre de esta primera comandante, y es con la cual se desarrolla estos primeros episodios en una dinámica que se ve bien entretenida. Como ya les comentaba, la participación de Michelle Yeoh en el segundo capítulo, en el final lo encontré que fue un poquitito rápida o un poquitito de término de acelerar un poco la historia. Como introducción lo encontré notable, y el avance que mostraron en After Trek, la serie o programa relacionado, también se ve que
ya sabremos bien por qué se llama Star Trek Discovery. Nos están spoileando, hasta Netflix nos spoilea hoy en día, eso me parece poco menos que anecdótico. Mi comentario al respecto, yo la vi sin mucha expectativa. ¿Por qué digo esto? Porque un poquito me había llevado la decepción de Los Inhumanos y pensé que a lo mejor esta serie podría tener algo de eso. Gracias a Dios, o gracias a los productores de este showrunner, me equivoqué y encontré una serie que obviamente se identifica, para mi gusto, al 100% con la esencia y la filosofía de Viaje a las Estrellas. Puede que muchos hayan cuestionado un poquito el tema de tratar una guerra en un mundo que Gene Roddenberry concibió como paradisíaco, como ultra pacifista, y donde estos conflictos armados no tienen cabida. Pero es interesante, puesto que es parte del canon y de la historia que tiene la Federación con el Imperio Klingon, cómo es que esta guerra se desarrolla, o cómo este caso, obviamente tal, en los 2 episodios, narra cómo es que parte la guerra. Me parece, desde el punto de vista de la fotografía, bellísimo el arte que tienen. La presentación, por ejemplo, parte con un planeta desértico que es majestuoso, efectos visuales muy destacados, un color que es llamativo en sí. Asumo que la serie puede estar grabada en 4K, no lo tengo muy claro, pero verla en un formato así yo creo que es para quedar con la boca abierta. Temas como la tecnología, que lo comentábamos respecto a la serie original. Aquí me choca un poquito, puesto que se pasaron por alto el hecho de ser esta una precuela de la serie original. Recuerden, amigos fanáticos, que transcurre solamente 10 años antes de lo que es James Kirk y su viaje por el confines del espacio más allá, y que en este caso esta nave USS Shenzhou se ve muchísimo más moderna que todas las que hemos visto antes en sagas anteriores, con tecnología que a mi juicio ya obviamente es tecnología para nosotros futurista, pero si yo creo que Gene Roddenberry lo hubiese visto, hubiese quedado totalmente con la boca abierta. En ese sentido tiene ese contrapunto. Por otro lado, igual sí mezcla elementos más referidos al clásico. Por ejemplo, el comunicador. El comunicador es muy parecido al que usa James Kirk en su serie original. Las armas también son bastante más parecidas a esa época que incluso los phasers más nuevos que utilizan, por ejemplo, en Voyager o en series como Deep Space Nine. La historia encuentro que se desarrolla muy bien, va directo al grano, va directamente a plantear cuál es la temática de esta primera temporada, que es cómo es que partió y cuál es el motor que impulsa esta guerra entre la Federación y el Imperio Klingon. Los racontos o flashbacks que tiene el personaje principal, que aquí tenemos otro elemento canónico dentro de la serie, otro elemento disruptivo de la serie, que es centrarse en el primer oficial de la nave y no en el capitán, como era la costumbre de las series anteriores. Centrarse en los flashbacks permite explicar algunos temas, como por ejemplo el hecho de que Sarek fuera el tutor, debido a que en este caso hubo un evento que ocurrió con los padres de Burnham, relacionado también con los Klingons. No quiero spoilear, trato de no spoilear, pero es difícil para que los fanáticos que están ahí me escuchen y me entiendan bien de qué estoy hablando. Entonces este tipo de flashback están muy bien acomodados, son muy rápidos y concisos y nos permiten dar esas pistas para que los personajes se puedan entender y desarrollar mejor. Presentan un gran potencial, y si la serie tiene ese dinamismo para presentar el presente con el pasado de formas tan claras y tan específicas en el momento que tienen que ser presentados, yo creo que es una serie que nos va a enganchar hasta el último episodio y vamos a querer la segunda temporada ahora mismo ya. Así que esperamos los siguientes episodios con ansia. A mí, como te digo, el tema de tratar una guerra desde el punto de vista de Viaje a las Estrellas es fascinante. Es algo que no todas las series lo tocan como un tema, pero no lo desarrollan como tal. Así que va a ser interesante esta vista, y como digo, yo estoy alucinado con todo lo que es la fotografía, la presentación de escena, los trajes, los vestuarios, la tecnología usada. Así como en la primera vez que vi Viaje a las Estrellas, me fascinó y me enganchó. Vuelve a sacar ese sentimiento en mí de querer ver qué es lo que más hay detrás de todo este nuevo mundo de Star Trek Discovery. Se seguirá estrenando a un capítulo por semana. Tendremos un pequeño paro, sí, para después continuar con el resto de la temporada. Y están confirmados 15 capítulos para esta primera temporada. Y depende cómo le vaya viendo
cómo le va en el rating, es si se confirma la segunda, pero tiene una muy buena recepción estos 2 episodios que marcan la introducción o el inicio de esta nueva saga. A diferencia de que pasa con series como Inhumanos, tenemos la posibilidad de verla en Netflix directamente, así que amigos, no se la pierdan, se la recomendamos al 120%, así que véanla y por supuesto déjenos sus comentarios en las distintas redes sociales y en nuestra recién estrenada página de Facebook de Monjes Fanáticos. Larga vida y prosperidad. Un saludo final a todos nuestros fanáticos que nos escuchan, un abrazo gigante ahí y por supuesto ayúdennos a difundir este podcast para que más personas, más fanáticos, más Trekkies puedan llegar a escucharnos y estar ahí junto a nosotros. Hasta pronto y un abrazo. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de su amigable podcast Los Monjes Fanáticos. Chao amigos, se despide Jovito, que tengan buena semana. Chao amigos, se despide de Lagoon y escúchenos cada semana en este mismo canal.